La mañana de Federico es radio. Y a ver, preséntanos a nuestra invitada de hoy, que da la casualidad, esto sí que es casualidad de la vida, sí, que además ha estado en Oncología del Niño Jesús, a donde vamos nosotros mañana a hacer el programa. 5 años, nada menos. 5 años. Y además tiene un nombre maravilloso. Abigail Núñez de Arenas. Es un nombre como de gran heroína, ¿no? Sí, de una historia de amor, entre judía y medieval. O sea, sí. Abigail Núñez de Arenas, de los Núñez de Arenas, de Ávila, de los caballeros de toda la vida, etcétera. Buenos días. Buenos días. Bueno, Abigail es matrona. Ha fundado una clínica, BeMom. Eso es. BeMom. Pero además... además de haber estado, como decía, en ese sitio, que es uno de los sitios, digamos, elegidos, de los sitios prínceps, hubiéramos dicho, ahora todo es premium, no, pues antes se decía prínceps de la medicina española, que es en general estos servicios de oncología, que son avanzadísimos, o sea, comparables a los mejores del mundo, si no los mejores, y además con una cantidad de iniciativas privadas, de profesionales, de particulares, extraordinarios, ¿no? Pero nos viene a hablar de algo que todo el mundo lo sabe, pero es un poco difícil de explicar. Todo el mundo sabe que el sexo normalmente acaba produciendo niños, pero no siempre los niños acaban produciendo sexo. Casi nunca, diríamos, ¿no? Es más, acaban convirtiéndose en un obstáculo tal. Y ya, si se repite la criatura, entonces ya el obstáculo es mayor. Y ahí es donde Abigail empezó a darle vueltas a la cosa. A ver, cuéntanos. Bueno, pues nosotros montamos un centro, una clínica, y todo vino porque uno de nuestros hijos efectivamente fue un machaque total, lloros, crisis, y bueno, pues decidimos aunar todos los servicios donde llevamos al niño y bueno, pues montar BeMom. Tú eres matrona, tu marido es ginecólogo, el doctor Jackie Calleja. Que además lo tenemos aquí, vamos a saludarlo. Buenos días, doctor. Y aún así... Sí. Tuvisteis todas las dudas e incertidumbres que tenemos los padres cuando tenemos un hijo. Yo soy matrona, era nuestro tercer hijo. Fue un niño muy llorón desde el principio, que pues con bronquiolitis, cólicos, o sea, tuvo de todas las patologías posibles, yo creo que de los 6 primeros meses de vida, y eso a nosotros nos supuso una crisis personal bastante importante. Yo recuerdo que, bueno, peregriné en muchas consultas, muchas clínicas, y al final eché mucho de menos a alguien que me orientara, que me cuidara un poco, y sobre todo que me dijera pues que como yo me sentía era normal. Entonces, bueno, pues un poco cuando todo esto nos pasó, dijimos, oye, ¿por qué no montamos ese centro que nosotros echamos de menos, que vivimos como una necesidad, para ayudar a todas estas mamás que están en esta misma situación? Yo como matrona y él como ginecólogo lo que hicimos es que aunamos todo, aunamos el preparto, el parto y el posparto, que es tan importante. Que se olvida en este país. Se olvida. Y yo no sé qué pasa en España, antes verdad te lo comentaba. Es verdad. En Europa, en la mayoría de los países, cuando das a luz, te atiende una matrona después, te ayudan con los ejercicios, por ejemplo, de suelo pélvico, que tanto hemos comentado en este programa, incluso con el propio físico, ¿no? Con la autoestima, cómo curarte la cicatriz, cómo sentirte, cómo ocultarla. Sí. Aquí, sin embargo, no se estila nada esto. A ver, es verdad que cada vez tenemos más conciencia de eso, y hoy en día la matrona juega un papel bastante importante en el puerperio, en el posparto. Normalmente pues se hacen visitas, pues pero normalmente la mujer va pues cuando tiene algún problema. Nosotros lo que intentamos es coger a esa paciente desde que ha parido e intentar hacer un seguimiento. Antes de que tenga el problema. Claro, antes de que tenga el problema, hacer un seguimiento, pues llamarla por teléfono, simplemente interesarte por esa paciente, para ella no tiene precio. Se siente muy respaldada, muy cuidada, pues nos puede hacer cualquier duda
con respecto al bebé, oye, pues el cordón no se le ha caído o el pecho. Entonces, cuando yo normalmente las cito en la consulta a la semana y normalmente a las 15 días. Y ahí hacemos un seguimiento pues de toda la de ella, cualquier consulta que ella pueda tener, tanto pues del pecho, de lactancia, pues si tiene, cómo están los puntos, si tiene episiotomía o no, cómo está el bebé. O sea, hacemos un seguimiento bastante integral y la verdad es que la paciente lo agradece muchísimo. La experiencia del embarazo, del parto y del posparto es algo que desde el punto de vista médico y también en el trabajo de las matronas ha variado muchísimo, ¿no? Pasa un poco como con la alimentación, ¿no? Que hay épocas en las que te dicen, no puedes comer más de 2 huevos a la semana, ¿no? Y luego resulta que no, luego que todos los días... Yo recuerdo cuando no había que tomar aceite de oliva. Claro, No tomes aceite de oliva. Bueno, o sea, ¿cómo vas a freír los huevos en aceite de oliva? De girasol o una cosa ligera. Uy, el aceite de oliva. Seguro que produce cáncer, porque aquí todo lo que no está de moda produce cáncer. Claro, pero por eso digo que es algo que varía constantemente y es muy desconcertante, ¿no? Porque se ha pasado de hacerlo todo natural antaño a que estuviera absolutamente medicalizado y que la mujer pues prácticamente fuera un trozo de carne puesto en una camilla a la que se le hacían cosas, pero que no... y el hombre ya no digamos, ¿no? A ahora que se está llegando a una especie de compromiso, pero también muy confuso, ¿no? Porque hay hospitales donde sigue habiendo una interferencia a veces muy fuerte de los médicos y otros en los que ya pare una abrazada a un árbol, ¿no? Entonces no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer, porque unos dicen, Dios mío... Y el padre encima del árbol. No, y el padre encima del árbol diciendo, agitando Dios las mío, ramas. ¿qué debo hacer? ¿no? ¿Cuál es mi lugar en este tinglao? ¿no? Claro. Dentro de poco tendremos que, papá, manual de instrucciones. Por ejemplo, con la lactancia pasó lo mismo que con aceite de girasol y el de oliva. Llegó un momento que te dijeron, no, mucho mejor la leche maternizada. ¿Pero en qué cabeza cabe? O sea, es evidente que será mejor la leche, pero tampoco pasarse 6 años amamantando al niño, ¿no? Si no puedes, en esta obligación, estos carteles gigantes que ves cuando tú estás ahí que no puedes más. O sea, ¿qué hay que hacer? Sí, tienes toda la razón. De hecho, Bimam surgió un poco también por eso. Yo, mi experiencia como matrona, yo he trabajado en muchos hospitales, me formé en La Paz como matrona, pues luego estuve en el 12 de octubre, en hospitales públicos y privados, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que eran 2 extremos bastante radicales. Por un lado, estaba, pues lo que tú bien dices, la paciente no tiene ni voz ni voto, es decir, el ginecólogo induce, ella llega al hospital, se le hacen una serie de técnicas sin que ella pueda decidir muchas veces nada con respecto al parto, o todo lo contrario, es decir, llegamos a un momento en que parece que solo es la paciente la que decide todo, incluso que sabe más que el profesional. Muchas veces nosotros estamos ahí para ayudar y para orientar a la paciente. Y nosotros lo que intentamos hacer es crear un entorno bastante natural, en el sentido que intentamos pues que la paciente se ponga de parto espontáneamente, intervenir lo menos posible, dejar que camine, se mueva, no poner oxitocina a no ser que sea necesario, o sea, intentar que sea todo natural, pero controlado, es decir, pues por supuesto siempre prima la seguridad del bebé, nuestras pacientes saben perfectamente nuestra manera de trabajar, entonces bueno, pues la verdad es que yo creo que hemos llegado al equilibrio perfecto, que es donde la paciente confía totalmente en lo que nosotros vamos a hacer, pero por otro lado ella puede también decidir cómo quiere ese parto. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando así? Pues llevamos 2 años, vamos a hacer en septiembre, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, porque ves que las pacientes se fidelizan muchísimo. Eso te iba a decir, pero sí. Al principio siempre empezar algo, porque ahora ya hay gente que ya estaba allí, ya habla bien, ahora hoy, por ejemplo, esto lo verán muchos miles de personas, etcétera, pero hasta que primero crear, luego invertir, porque quieras que no, es una apuesta y además es una empresa, porque no se trata solamente de una atención profesional, es que hay que conseguir que eso sea una empresa que no pierda dinero, primero que no pierda, y luego ya si gana, pues imagínate, bueno, se lo lleva Montoro, pero al menos que no pierda. Bueno, eso en los primeros tiempos, los primeros meses, ¿cómo fue? Pues durísimo. Yo digo, esto, si no nos ha separado ya, esto ya nos ha hecho mucho más fuerte. El cuarto hijo, totalmente, vamos, el que más preocupaciones da. Sigue siendo pequeño porque al final
intentamos implementar cosas que funcionen, mejorar, pero es verdad que cuando empezamos también jugamos con un poquito de ventaja, porque yo también ya había tenido un recorrido profesional, pacientes mías me conocían, Isabel, en fin, teníamos un poco ese pequeño colchón de arranque. Lo que pasa que es verdad que al final en la medicina las recomendaciones más potentes son las del boca a boca, es decir, la que una persona cuenta su experiencia, y no puedes hacer publicidad de un centro salvo que haya detrás algo mucho más importante, que es la experiencia de la persona, ¿no? Claro. Entonces, lo que decía Abby, al final nos ocupamos mucho sobre todo hemos potenciado mucho la atención en el posparto, hablando de sexualidad, hablando de un consejo anticonceptivo, hablando de la importancia de cuidar el suelo pélvico desde el principio, no tratar un problema, sino prevenir realmente antes de que surja un problema relacionado con el suelo pélvico. Y recordad que hablamos de mujeres jóvenes de 30, 35, 36 años que no pueden empezar a tener incontinencia, que no pueden empezar a tener molestias con las relaciones sexuales, que de alguna forma merma un poco su calidad de vida y su autoestima, ¿no? Como mujer y no joven. se habla. Es que son temas que ni siquiera. Bueno, vamos a hacer una pausa amigas, y entramos ya en este asunto, que es todo lo que nunca se ha hablado, cuándo se empieza a poder, cuándo se empieza a querer, porque claro, tampoco es exactamente lo mismo, y además hay dos partes que nunca han vivido la misma experiencia, etcétera. Pero antes Simbioline, ¿eh? Que no nos falte Simbioline que Magras, maíz morado, Federico, en Mundo Natural ponen a nuestra disposición un producto que va a permitir que perdamos peso de la forma más sencilla. Empezamos, como tenemos tú y yo, el vicio del cine y de las series. Sí. Y claro, quieras que qué no, malas son, con el calor, el sedimentarismo y el chocolate. Exactamente. Bueno, pues Simbioline que Magras. Y dice, bueno, pues es frutas, son cerezas, pero claro, cuando llevas medio kilo dices, a lo mejor no. La fruta más calórica que hay, creo, ¿no? He descubierto una cosa, te voy a traer mañana. ¿Qué se llama? Extraordinaria. Había descubierto algo parecido, pero no tan bueno, en el SA, que son unas laminitas son como un crujiente de castañas con sabor un poco de cereza, pero básicamente castañas. Pones un poquito de mermelada, mira, eso es, y encima es de dieta. Ah. Y encima es integral. ¿De qué dieta? Estuve ayer en ¿De Mundo... la de engordar? No, es que he descubierto una tienda nueva en Mundo Bio, que tienen algunas cosas, pero extraordinarias. ¿Ves? Barili lo conoce. ¿A qué eso es extraordinario? Voy muy a menudo. Sí, dieta rico. Mundo Bio, pero de verdad, una calidad... Bueno, como se hacen ahora... Es que te entran ganas de comer sano, lo cual no es fácil. Claro, pero, hombre, es que antes... Es verdad. Yo recuerdo en América, viví un verano estuve enfrente de Walworth, que es donde iban Urdangarín y Cristina a arruinarnos. Bueno, por una patatuja negra, en contra de esas patatas de Idaho, que son gigantescas, que cabe prácticamente Europa occidental y media oriental dentro, te cobraban a lo mejor, no sé, $1,000. Dice, pero vamos a ver, ese patatujo asqueroso que además pesa 50 gramos, vale 100 veces más que este kilo de patata, porque es una patata de aquí, lo que le veía sana, extraordinaria. Pues sí, porque está hecho por debajo de la tierra, escupiendo, sin agua, en fin, esas cosas. Bueno, pues estos han encontrado el equilibrio, que es una cosa, primero, una tía muy bonita. Es que estuve ayer, no había estado. No. Pero en cuanto vi lo de las castañas, digo, hombre, me voy porque no las he probado desde el SA, nunca me han dado con la tecla. Pues lo han dado. Mira, tengo yo vicio con esa tienda. Es que es buenísimo. Federico, tenemos premio. Tenemos premio del balneario de La Hermida, os lo cuento en un segundo. www.balneariolermida.com, un lugar también muy bio, o sea que totalmente. Los Picos de Europa, aguas minero-medicinales, un balneario extraordinario. San Vicente de la Barquera, con sus sardinitas, la sardinica frita, el mejillón también, Hombre, las navajas extraordinarias, las navajas de San Vicente de Barquera, y por supuesto todo lo otro, el pote tal de la montaña, ¿no? De los Picos de Europa. Que también luego necesitas Simbioline que Magras. Sí, claro que los sí. remordimientos. No, aquí lo tenemos todo organizado. Claro. Entonces, bueno, pues os ofrecemos un fin de semana para 2 personas con alojamiento, desayuno, circuito termal, cena romántica y todo lo que os podáis imaginar, simplemente por escribir un mensaje y enviarlo en nuestras redes, en el Facebook es sexo, en el Twitter @essexoradio con el hashtag albalneario, @essexoradio con el hashtag albalneario. El tema de hoy es eso no. Eso no. Ahí lo dejo.
podéis escribir cosas a partir de ese tema. Y tenemos ganador del mes, porque damos este premio una vez al mes, y bueno, pues ha ganado Angélica García, y el tema es de ese día era Soy la música, y ella escribió: soy una chica musical, siempre improvisando. Mira, ¿ves? Fíjate qué detalle, nadie ha hecho juegos de palabras con tocar y todo eso. Soy una chica musical, siempre improvisando. Pues Angélica, que disfrutes de ese fin de semana en el balneario de la Ermida, lo vas a pasar genial. Improvisa, hombre, claro. Es la mañana, es radio. Oye, bueno, gigantes y cabezudos, entre esto otras no muchas. Falla, pero bueno, toda 902 29 10 29 musicadeSiempre.com. 29 10 29, y de regalo todas las marchas militares y los himnos y todo. La muerte no es el final. Y el himno de España. La muerte no es el final y el parto tampoco. Aunque es un principio. Bueno, vamos a ver. ¿Principio de qué? Vamos a ver, Abigail. ¿Cuándo se empieza a poder y luego cuándo se empieza a querer? Y sobre todo, cómo se habla, cómo se conecta esas dos circunstancias que no pueden coincidir porque han sido dos cuerpos que han hecho cosas distintas. Sí, es complicado. Pues esa es la gran pregunta. ¿Cuándo se debe empezar? Empezar normalmente recomendamos pues que pase la llamada cuarentena, es decir, más o menos 40 días, un par de meses, pues hasta que el cuello del útero se cierre, el útero vuelva a colocarse donde estaba antes del parto, ¿vale? Eso sería, estaría preparada para empezar a tener relaciones, pero es cierto que muchas veces depende de muchos más factores, de cómo haya sido el parto, de si ha tenido episiotomía o no, de si todavía está manchando, si tiene dolor con las relaciones, porque muchas veces si la paciente está dando lactancia, pues es normal que tenga sequedad vaginal y que todo eso pues que produzca que las relaciones sean bastante más dolorosas. Entonces depende muchísimo de la experiencia del parto, es alucinante. Y luego también depende de cómo sea el bebé. Claro, mucho. Si es capullo, con perdón, claro, ese es el típico niño que cada 2 horas está molestando. Con perdón. Sí. Yo tenía unos amigos que me hacían mucha gracia, que tenían 4 hijos y decían que se iban a tener sus encuentros románticos en el garaje dentro de su propio coche, que era el único lugar donde tenían la tranquilidad, que habían vuelto como una especie de adolescencia. Y de paso ponían música para no oír nada. O sea, era una cosa ¿Cuándo increíble. es preocupante que esas relaciones no se restablezcan? Porque cada uno pone su fecha, pero ¿a partir de qué tiempo puedes decir, oye, hay que retomar eso? esto? Depende de cada relación, o sea, porque luego ya sabes que a lo mejor hay pacientes que te dicen, no, es que llevo 1 año sin mantener relaciones después del parto. Hombre, eso siempre te choca. Yo creo que pacientes que llevan pues 3, 4 meses sin tener relaciones después del parto, sería propicio echar un vistazo, hablar con esa paciente, sobre todo ver qué es lo que está pasando. Hay veces que es por dolor y se puede tratar ese dolor después del parto. Nosotros, por ejemplo, en la clínica pues tenemos una fisio que es especialista en suelo pélvico y en todas estas patologías, y luego pues los ginecólogos que pues valoran cómo está todo, si tiene dolor, hacen una serie de tratamientos para ver qué está pasando. Pero es verdad que unos 6 meses sería... Pero Abigail, ¿y no se pueden tener otro tipo de relaciones sexuales? Porque hablamos, digamos, las convencionales, ¿no? Las que acaban desembocando en esa criatura que un día pagará nuestras pensiones, ¿no? Que para eso se hacen. Bueno, las coitales, las que se llaman coitales, ¿no? Pero primero hay distintos coitos y luego hay muchas clases de relaciones sexuales. Ahí entramos en la parte psicológica, es decir, que se entra en un periodo en el que no se habla. Eso no se habla. Y eso no es ya exactamente una cuestión fisiológica. ¿En qué medida influye la experiencia del parto o es un problema de la relación de los dos? También depende de las hormonas, que juegan un papel bastante importante. Y yo creo que quería matizar algo porque es importante. En BIMAM, viendo un poco esta circunstancia que comenta Federico, tenemos una figura que es una coach afectivo-sexual.
¿Qué significa esto? Pues significa que normalmente detrás de muchos dolores, detrás de muchos conflictos del cuerpo, existe un bloqueo emocional muchas veces, existe un bloqueo en la relación de pareja que hace que la maternidad, la llegada de un nuevo bebé, suponga un desplazamiento del marido a un segundo, tercer o al cuarto plano. No, al último, sí. Eso es la base de que detrás de una justificación de me molesta porque tengo 2 puntos, ya después de 3 meses esto no es lo habitual. Entonces tenemos una persona que además colabora muy estrechamente conmigo, a la que derivamos este tipo de pacientes cuando vemos que hay una falta de relaciones sexuales, una conducta normal en su relación de pareja, incluso a nivel de afrontar la maternidad, ¿no? De relación con los hijos o con otros hijos pequeños, ¿no? Y esto creo que hemos dado en un punto importante, intentar acercar el cuerpo, el soma, los síntomas, la clínica muchas veces, a un trasfondo más emocional. Y encima, si esta persona es ginecóloga y conoce la sexualidad, conoce el suelo pélvico, conoce un poco la anatomía, pues todo eso yo creo que es algo muy interesante. Y muchas pacientes que incluso se han separado después de una maternidad complicada, después de un posparto complejo, han encontrado un lugar donde se han desbloqueado, donde han llorado, donde han compartido una experiencia muy íntima y muy cercana con alguien que ha escuchado y han encontrado un sitio donde poder un poco reconducir muchas veces el tema de la sexualidad después de un parto o de una experiencia incluso negativa con otra enfermedad, que no tiene que ser un parto, sí, ¿no? Pero el parto quizás es lo más llamativo, porque hablamos de mujeres jóvenes que de repente, lo que dice Avi, están 6 meses sin tener relaciones y nadie lo entiende, porque ya no es un problema de que los puntos me duelen, de la lactancia, es un problema de que se ha metido un personaje entre medias que te absorbe, que te quita todo el tiempo del mundo y de repente tu marido ya como que les manda a comprar el pan y si no vuelve, pues mira, tampoco pasa nada. Sí, mejor, así solo hay uno que no me deja dormir, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Abigail. Gracias por estar con nosotros. Vuelve cuando quieras, porque además tu marido ya prácticamente está en casa. O sea que... Isabel. Bueno, y... Mañana volvemos, lo dicho. Mañana estamos en el Hospital Niño Jesús. Desde las 7 emitimos. Encantados ahí desde las 7 haciéndolo en directo. El programa sigue con su horario normal a partir de las 6. Pásenlo bien.